Bienvenidos de nuevo a Leyendas de Invención. Tras el estallido de creatividad de la década anterior, el periodo entre 1820 y 1830 consolidó la era de las máquinas y nos regaló descubrimientos científicos que parecían sacados de la magia. En estos 10 años, la humanidad aprendió a dominar la electricidad, a capturar la realidad en una placa y a viajar a velocidades nunca antes vistas. Prepárense para asombrarse con los 16 inventos y descubrimientos más revolucionarios de esta increíble década. Vamos a descubrirlos. El dominio de la electricidad y la luz. Año 1820, el descubrimiento del electromagnetismo, Hans Christian Stede. Comenzamos con un hito científico monumental. El físico danés Hans Christian Stede descubrió, casi por accidente durante una clase, que una corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula magnética. Este hallazgo demostró por primera vez que la electricidad y el magnetismo están unidos. Sin este descubrimiento, hoy no tendríamos motores eléctricos, generadores ni la tecnología que hace funcionar tu teléfono. Año 1821, el primer motor eléctrico, Michael Faraday. Apenas un año después del hallazgo de Stede, el genial Michael Faraday llevó la teoría a la práctica en Inglaterra. Diseñó un aparato donde un cable que llevaba corriente giraba continuamente alrededor de un imán. Había nacido el motor electromagnético. Aunque era un prototipo simple, demostró que la electricidad podía convertirse en movimiento mecánico continuo. Año 1823, el electroimán, William Sturgeon. La fiebre eléctrica no paraba. Sturgeon inventó el primer electroimán práctico al enrollar un cable conductor alrededor de una barra de hierro con forma de herradura. Al pasar corriente, el hierro se magnetizaba con una fuerza increíble, y al cortarla, perdía su atracción. Este pequeño componente es la base del telégrafo, los altavoces modernos y los sistemas de seguridad actuales. Ciencia, salud y seguridad. Año 1823, el descubrimiento del silicio, Jöns Jacob Berzelius. En el ámbito de la química, el sueco Berzelius logró aislar por primera vez el silicio puro. Aunque en ese momento parecía un elemento más de la tabla periódica, este descubrimiento científico fue la semilla de nuestra era digital. Hoy en día, todos los microchips, procesadores y pantallas táctiles del planeta existen gracias al silicio. Año 1823, la gabardina impermeable, Charles Mackintosh. Cansado de la implacable lluvia escocesa, Mackintosh patentó un método para unir dos capas de tela usando caucho disuelto en nafta. El resultado fue la primera tela completamente impermeable. El famoso abrigo, Mackintosh, revolucionó la industria de la moda y permitió que los trabajadores y exploradores se mantuvieran secos bajo las tormentas. Año 1824, el cemento Portland, Joseph Astley. Este albañil británico patentó una mezcla de caliza y arcilla cocida a altas temperaturas que, al molerse y mezclarse con agua, se endurecía como una roca. El cemento Portland se convirtió en el ingrediente indispensable para construir los rascacielos, puentes y represas del mundo moderno. Literalmente, Joseph Astley inventó el material con el que está construida nuestra civilización actual. Año 1824, el sistema de lectura Braille, Louis Braille. Con solo 15 años, el joven francés Louis Braille, que había quedado ciego en su infancia, perfeccionó un sistema de comunicación táctil basado en 6 puntos en relieve. Este asombroso invento abrió las puertas del conocimiento, la literatura y la independencia a millones de personas con discapacidad visual en todo el mundo. Un verdadero triunfo de la empatía y la inteligencia. Revolución en el transporte y la vida cotidiana. Año 1825, la primera línea ferroviaria pública, Stockton y Darlington. George Stephenson vuelve a hacer historia al inaugurar la primera línea ferroviaria del mundo abierta al público y que utilizaba locomotoras de vapor. Con su locomotora, Active, luego rebautizada, Locomotion número 1, el transporte masivo de personas y mercancías despegó oficialmente, transformando la economía global para siempre. Año 1826, la primera fotografía de la historia, Joseph Nicephore Niepce. El inventor francés Niepce logró lo que parecía imposible, detener el tiempo. Utilizando una placa de peltre recubierta de betún de Judea colocada en una cámara oscura, capturó la mítica imagen, vista desde la ventana en Le Gras. La exposición duró más de 8 horas, pero fue el nacimiento de la fotografía y de toda la cultura visual moderna.
Año 1826, el motor de combustión interna de gas, Samuel Brown. Mucho antes de los autos de gasolina, Brown patentó y construyó un motor que utilizaba la combustión de gas para crear un vacío que movía un pistón. Aunque su eficiencia era limitada, fue uno de los primeros pasos prácticos hacia los motores que hoy mueven nuestros automóviles. Año 1826, los fósforos de fricción, John Walker. Encender fuego solía ser una tarea lenta y peligrosa. El químico John Walker descubrió por accidente que una mezcla de sulfuro de antimonio y cloruro de potasio en el extremo de un trozo de madera se encendía al frotarla contra una superficie rugosa. Había inventado las cerillas o fósforos modernos, llevando la comodidad del fuego instantáneo a todos los hogares. Ingeniería y creatividad al límite. Año 1827, la hélice de barco de tornillo, Josef Ressel. Este inventor checo-austríaco diseñó una hélice basada en el tornillo de Arquímedes para propulsar barcos. Aunque los primeros barcos de vapor usaban ruedas de paletas laterales, la hélice de Ressel demostró ser infinitamente más eficiente y segura para la navegación en mar abierto, convirtiéndose en el estándar de la ingeniería naval hasta el día de hoy. Año 1828, el proceso de síntesis de la urea, Friedrich Wöhler. Un hito que sacudió los cimientos de la ciencia. Wöhler logró sintetizar urea, un compuesto orgánico, a partir de sustancias inorgánicas en su laboratorio. Este descubrimiento científico derribó la teoría del vitalismo, que afirmaba que las sustancias orgánicas solo podían ser creadas por seres vivos. Nació así la química orgánica moderna. Año 1828, el lanzamiento del Gale, la primera cosechadora mecánica. En los campos de Estados Unidos, los inventores comenzaron a diseñar las primeras cosechadoras mecánicas arrastradas por caballos, las cuales automatizaban la recolección del trigo. Fue el inicio de la mecanización agrícola, permitiendo producir alimentos a una escala nunca antes vista para alimentar a las crecientes ciudades industriales. Año 1829, la locomotora, The Rocket, George y Robert Stephenson. Para decidir qué locomotora usaría la nueva línea ferroviaria de Liverpool a Manchester, se organizaron las famosas pruebas de Rainhill. La locomotora de los Stephenson, The Rocket, arrasó a sus competidoras gracias a su innovadora caldera multitubular. Alcanzó la asombrosa velocidad de 47 km por hora, inaugurando oficialmente la era de la velocidad. Año 1830, la máquina de coser práctica, Barthélemy Timonier. Cerramos la década en Francia. Timonier patentó la primera máquina de coser que realmente funcionaba en la práctica. Usaba un hilo y una aguja de gancho para hacer costuras de cadeneta muy rápidas. Aunque un grupo de sastres furiosos destruyó su fábrica por temor a perder sus empleos, su invento sentó las bases de la producción textil masiva. Conclusión. Desde el nacimiento de la fotografía hasta los primeros pasos de la era digital con el silicio y la electricidad, la década de 1820 a 1830 demostró que los límites de la mente humana están para romperse. ¿Cuál de estos 16 hitos te ha parecido el más asombroso? Déjanos tu comentario, suscríbete a Leyendas de Invención y prepárate, porque en el próximo video nos adentraremos en la revolucionaria década de 1830. Hasta la próxima.